¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos al Envite. Enseguida comenzamos la partida en este jueves, pero antes déjenme que les presente a los 4 invitados que ya forman parte de esta mesa y que les paso a presentar. Nos acompaña hoy Fabián Martín. Hola Fabián, buenas noches. Muy buenas noches. Diputado del PIL. Así es. También nos acompaña en esta noche de jueves Carlos Tarife, que es miembro del Comité Ejecutivo del Partido Popular. Señor Tarife, buenas noches. Buenas noches. Javier Abreu, secretario general del PSOE en La Laguna y también candidato del PSOE a la alcaldía de La Laguna. Señor Abreu, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y también nos acompaña esta noche en esta mesa del Envite José Alberto Díaz Estévenes. Él es el portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, pues son los 4 políticos que esta noche pues vamos a jugar con ellos a nuestro particular envite, evidentemente, de lo que ha ocurrido esta semana en Canarias, que ha sido muy intensa, y para contextualizar lo que ha ocurrido, saludamos también a nuestra compañera Emilia González. Hola Emilia, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Mucho que contar porque pasan muchas cosas. Lo primero, nos vamos a Fitur, creo, ¿no, Emilia? Exactamente, nuestro particular envite que esta noche empieza con nuestra principal industria, con el turismo. Como todos los años, llega por esta fecha una de las ferias de turismo más importantes de España y de Europa, Fitur. Y lo hace con datos históricos para las islas, tanto en la llegada de visitantes como en el dinero que dejaron aquí en sus vacaciones. El volumen de negocio desde 2010 ha crecido en 3.300 millones y el pasado año se despidió con 13 millones de turistas. El presidente canario, Paulino Rivero, fue el encargado de inaugurar el stand del archipiélago, diciendo que el fuerte incremento del turismo en los últimos 4 años, un 33% más de visitantes, es fruto en parte de las estrategias de comunicación y promoción que se han llevado a cabo. Y enseguida vemos qué dicen nuestros invitados sobre esta feria a la que acuden instituciones y empresas del sector para captar nuevos clientes, pero también les proponemos otro tema, el de la privatización de AENA. El propio gobierno canario se ha mostrado en contra de la privatización de los aeropuertos de las islas, hasta tal punto que ha llevado el tema al Tribunal Supremo. Nosotros nos preguntamos, ¿qué ventajas e inconvenientes tiene la venta de los aeropuertos canarios? Bueno, pues Eugenio, sobre la mesa 2 asuntos. Primero, la principal industria, decíamos, el turismo, y el lugar por donde viene la mayor parte de esos turistas, los aeropuertos. Hay quien apunta que una privatización de AENA podría suponer pues un aumento de los precios y una menor calidad. Bueno, pues sobre este asunto vamos a hablar, luego hablaremos del turismo. Vamos con la primera cuestión, que es la privatización parcial de AENA. Le pregunto, señor Tarife, ¿qué gana y qué pierden los canarios con esta privatización parcial de AENA? Hombre, yo creo que ante todo hay que poner en antecedentes de lo que se está haciendo, ¿no? Y lo que se está haciendo sobre todo es seguir con la línea marcada con el anterior gobierno de este país, con el gobierno del señor Rodríguez Zapatero, que en diciembre del año 2010 sacó un Real Decreto donde, entre otras cosas, intentaba fomentar la inversión y la creación de empleo, creando una sociedad público-estatal en la que iba a estar AENA, y además dando la posibilidad al sector privado a que el sector privado pudiera participar de esa actividad que ejerce AENA en los aeropuertos. Hay que recordar además que AENA en la etapa del señor Rodríguez Zapatero generó una deuda de 11.000 millones de euros, y desde luego es el momento de abrir esa cogestión de los aeropuertos, aprovechar esas infraestructuras para que entre también capital privado. Dicho esto, lo que no podemos estar diciéndole a los canarios es que los aeropuertos se van a privatizar, porque eso es totalmente falso. Estamos cumpliendo la ley, además un Real Decreto que viene de la época anterior, que indica que siempre la mayoría del accionariado de AENA va a estar en manos públicas, el 51% exactamente. Javier, ¿de acuerdo con lo que ha dicho Carlos? No, claro que no. Al fin y al cabo, los del PP siempre tienen la matraquilla de la culpa es de otros. Nosotros no tenemos nada que ver. Llevamos 3 años al gobierno, pero somos santos. AENA tiene una deuda de 11.000 millones, pero nosotros nos encargamos con el gobierno de José María Aznar del aeropuerto de Madrid-Baraja, ese tremendo aeropuerto. En fin, echan las miradas hacia atrás, pero llevan 3 años en el gobierno y no han hecho absolutamente nada en esta materia más que vender las joyas de la abuela, la última en los aeropuertos. Pero a mí me da exactamente igual lo que hagan en la península, salvando las distancias, pero lo que va a pasar en Canarias, ¿qué va a pasar con el aeropuerto del Hierro? Dado que no es rentable, o el de La Gomera, o el de La Palma, o Tenerife Norte. Serán aeropuertos que simplemente alguien coge su dinero, sus ahorros, las multinacionales, las sacan de su bolsillo y generosamente nos las van a poner allí. No, el que pone dinero de todas estas empresas, los empresarios, será para sacar rentabilidad y cerrarán aquellos aeropuertos que no les son rentables. O lo peor de todo, un día terminará Papá Estado otra vez rescatando aquello que vendió por 4 céntimos. Y ese es el grave problema. Los canarios necesitamos
sí o sí los aeropuertos. Y los aeropuertos no pueden estar en manos del Estado. Si el Estado no los quiere tener, no los quiere gestionar, entrégaselos a la comunidad autónoma y busquemos fórmulas que el capital privado pueda participar, pero aquellas fórmulas que garanticen el servicio público y la apertura de todos nuestros aeropuertos, de los 8 aeropuertos. Fabián, ¿hay riesgo de que se pueda cerrar algún aeropuerto de Canarias? Vamos a ver, yo creo que el hecho de que entre capital privado a coparticipar en la gestión de las infraestructuras a priori no es malo, o no tiene por qué ser malo. ¿Dónde está la diferencia? Pues que la visión estratégica de un aeropuerto en Canarias no es la misma que la que pueda tener en Albacete. En la época de vacas gordas se hicieron algunos aeropuertos en el Estado español que a día de hoy o están cerrados o el tráfico apenas es reseñable. Y no olvidemos que en Canarias existen 3 aeropuertos entre los 8 más rentables del Estado español. Estos son datos que a priori sitúan la importancia de estas infraestructuras en nuestro territorio. ¿Cómo puede verse de alguna manera influenciado? Independientemente de que el 51% sea capital público, pertenezca al Estado, hay 2 aspectos fundamentales que yo creo que hay que reseñar. Una parte es la conectividad y otra es también el nivel de inversión en esos aeropuertos. Si esta parte privada va a influir sobre la conectividad, sobre los vuelos que se puedan establecer entre Canarias y otros destinos, en el sentido de recortarlo, yo creo que es un tema interesante en cuanto a su perspectiva negativa. Y si por otra parte la inversión privada va a ser que solamente se invierta en los aeropuertos en términos de rentabilidad, podemos ver comprometido algunas de esas inversiones. Estos son 2 aspectos que queda por esclarecer. José Alberto, ¿la solución pasaría por la cogestión, como ha dicho también el Gobierno de Canarias? En todo caso, sería el derecho de los canarios a participar en la gestión. Por lo tanto, no tanto cogestión entre público y privado, sino cogestión entre Canarias y el Estado. Eso quiere decir, sí. Empiezas preguntando, ¿qué ganas y qué pierdes? No, la pregunta no es esa. La pregunta es, ¿quién gana y quién pierde? ¿Quién gana? Quien vende, que es el Estado, a Canarias no va un duro de ese dinero, y el inversor, que automáticamente se hace codueño, dicen que hasta un 49% hasta este momento, y por lo tanto lo hace a cambio de beneficios. No conozco ningún empresario que invierta para perder dinero. ¿Cómo va a ganar el inversor? Pues muy sencillo, reduciendo gastos. ¿Cómo va a reducir gastos? Reduciendo derechos de los que están utilizando el aeropuerto. ¿Quién pierde? Canarias. ¿En qué pierde? En la calidad y en la capacidad de gestión. Lo decía Fabián ahora mismo. No puede tratarse igual un aeropuerto en Albacete o en Badajoz que en Canarias, porque allí tienen alternativas. Para Canarias un aeropuerto es el aire que respira. Si le cortas el aeropuerto, le cortas la respiración, lo asfixias. Y vas a poner en manos de unos inversores privados cuyo objetivo, legítimo porque es privado, pero cuyo objetivo es ganar dinero. A mí me parece como mínimo un riesgo que no veo nada de ganancia y absolutas pérdidas, al menos desde el punto de vista de Canarias. ¿Por qué ahora, Carlos? No, bueno, desde luego, antes de responderte al por qué ahora, es que las palabras de José Alberto Díaz Estebanes bien se podían aplicar, por ejemplo, pues a las privatizaciones que ha hecho Coalición Canaria de servicios públicos, por cierto, algunas apoyadas por el Partido Popular en Santa Cruz de Tenerife, como en Masa, y desde luego no ha desaparecido el agua, no van a desaparecer los aviones de los aeropuertos canarios, todo lo contrario. AENA va a seguir siendo un ente público. Lo que pasa es que se da entrada al capital privado, como bien hizo, porque las cosas como son, yo no estaba criticando al gobierno de Zapatero, es que esto es una buena medida que en su momento se tomó. Lo que pasa es que yo no sé si ustedes siguen o no siguen la línea anterior, pero desde luego es una medida que entra capital privado en todos los aeropuertos. Esto ocurre en todos los lugares del mundo, en todos los lugares de Europa, donde capital privado, empresarios canarios, querido José Alberto, van a poder optar a esa cantidad de dinero que generan los aeropuertos. Dicho esto, ¿por qué ahora? Pues miren, la gran causa, entre otras, pero la gran causa es precisamente ese déficit de 11.000 millones de euros. En épocas de vacas gordas, donde cabe reconocerlo, tanto los gobiernos de José María Aznar como los gobiernos del señor Rodríguez Zapatero se construyeron aeropuertos que desde luego no se estudió muy bien la rentabilidad. Yo podría dar ejemplos como el aeropuerto de Lleida, el aeropuerto de Castellón o el aeropuerto de Ciudad Real, de 3 comunidades distintas que a día de hoy prácticamente no tienen vuelos. Déjeme que le formule la misma pregunta que le hacía antes a Fabián. ¿Hay riesgo de que se cierre un aeropuerto en Canarias? Ningún tipo de riesgo porque es esencialmente un servicio público y a ningún político se le va a ocurrir tomar esa decisión, entre otras cosas porque AENA sigue siendo una entidad pública y esto es lo que marca la ley. Decir otra cosa faltará la verdad. Javier. Lo mismo que nos contaron cuando Aznar vendió Iberia, exactamente lo mismo. Y al final sale más caro ir a Lanzarote desde Tenerife que ir a Londres, por poner un ejemplo, ¿no? Es el mismo cuento, la misma.
Han tirado el dinero, se lo han regalado a sus amigotes y ahora necesitan llenar las arcas. ¿Y cómo llenan las arcas? Pues vendiendo las joyas de la abuela, y una de las joyas de la abuela es AENA. ¿Les importa lo que pasa en Córdoba? No, porque en Córdoba tienen un aeropuerto que no usan. En Murcia tienen 2, en Albacete, en Ciudad Real. Y esas inversiones no se planificaron en los años, hace un par de años, hace 7, 8, 10 años. Se planificaron hace muchos años. ¿No te has leído el Pero Real independientemente de eso, oye, ¿usted tiene dinero para hacer aves? En toda la península no tiene dinero para mantener nuestros aeropuertos. Pero la respuesta es muy simple. Comprométanse a que, si no quieren gestionar los aeropuertos, entréguenselo a la comunidad autónoma. ¿Alguien puede garantizar del Partido Popular que el aeropuerto del Hierro se va a seguir manteniendo abierto? ¿O el de La Palma? ¿O el de La Gomera? ¿Lo pueden garantizar? ¿Pueden ir ante un notario y decirlo? ¿Que eso va a ser así? Yo creo que no. Y como no lo pueden hacer, intentan una huida hacia adelante. Una huida hacia adelante antes de salir del gobierno, de intentar vender una de las principales fuentes de ingresos de esta región. Deja que te responda y luego seguimos con el turno. No, es que le acabo de decir precisamente que eso no va a ocurrir. Lo que a mí me sigue sorprendiendo es que este Real Decreto que lo firmó un miembro de tu partido y que yo creo que es una buena medida, es que controlando la mayoría del accionariado de AENA, controlando la mayoría del accionariado de AENA, estamos dando participación al sector privado para que genere ingresos y además más puestos de trabajo en esos aeropuertos. Desde luego a mí me sorprende tu postura. No es verdad, mira, te pongo solo 30 segundos, te pongo el mismo ejemplo. Ustedes vendieron Telefónica con los mismos argumentos. Al final se la llevó el amigo de Aznar, Telefónica, con la acción de oro, y al final Telefónica ha hecho lo que le ha dado la gana y nos ha explotado a todos los canarios y a todos los españoles. No es verdad, la misma dinámica. Fabián. Yo no creo que la posibilidad de que entre capital privado en la gestión pública ya sea un debate de derecha o de izquierda. Yo creo que todos los gobiernos se han rendido en algún momento a la necesidad de salvar alguna empresa pública. Lo han hecho los gobiernos de izquierda, mal que les pese, porque ese era digamos, un punto sobre el que siempre defendían o hacían o abanderaban de alguna manera, y también lo han hecho los gobiernos de derecha. Con lo cual yo creo que esto ya casi ha pasado a la historia. ¿Desde dónde puede surgir la preocupación para los canarios? Desde el cambio de una postura, vamos a decir, totalmente o mayoritariamente pública, a que los aeropuertos pasen a estar gestionados desde la pura rentabilidad. ¿Dónde puede afectar la rentabilidad? Yo no creo sinceramente que se cierren aeropuertos, entre otras cuestiones porque Canarias tiene una diferenciación respecto al resto del Estado español. ¿Dónde? Pues mire, en el establecimiento de conexiones, como le decía, que pueden estar solamente sujetas a términos de rentabilidad o en el nivel inversor. Lanzarote es un caso. Yo soy diputado por la isla de Lanzarote, por el Partido Independiente de Lanzarote. Llevamos años esperando, ya no que se invierta, sino que se recoja y reconozca en el plan director del aeropuerto una ampliación de una pista que nos permita conectar directamente con algunos destinos, con lo que ahora es imposible. Eso en manos privadas y en manos de absoluta rentabilidad yo creo que va a ser todavía más difícil que si estuviera gestionado únicamente por manos públicas. Te van a decir que vayas a Fuerteventura y que utilices el aeropuerto de Fuerteventura. ¿Cerramos a AENA? En fin, yo creo que ha quedado meridianamente claro quién gana y quién pierde. Pero te voy a decir más, cuando preguntas ¿y por qué ahora? Dice no, porque tenemos un déficit de 11.000 millones. Falacia. Tiene un déficit AENA en España, no el sistema aeroportuario canario. Es verdad, AENA tiene 11.000 millones de déficit. ¿Por qué? Porque han hecho disparates, como se ha nombrado en esta mesa, en varios de ellos. Por cierto, en algunos, un gobierno, un insigne, ahora imputado y recién condenado, miembro de tu partido, del Partido Popular, en el caso de Castellón. Pero es que el sistema aeroportuario canario es rentable. Es que tenemos 4 de los aeropuertos más rentables de España. Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura son rentables. Por lo tanto, un sistema aeroportuario canario que garantizase todo el servicio público podría ser perfectamente canario, público o privado, pero la decisión está en Canarias. El problema no está en la entrada en participación de carácter privado, que puede hacer unos porcentajes razonables, sino qué va a hacer ese porcentaje privado, qué capacidad de decisión tenga. Y vuelvo a repetir, un inversor que se va a jugar allí un montón de miles de millones de euros no va a entrar a simplemente ver la cuenta de resultados y cuánto me toca a fin de mes. No, no, va a participar de la gestión, y para participar de la gestión y su objetivo es la rentabilidad, va a tomar decisiones que solo pueden afectar negativamente a los canarios. Bien, pues este debate se da pues justo coincidiendo con la fecha de Fitur, porque se sigue celebrando esta feria de turismo importante para el sector turístico en Madrid. Yo pregunto, Javier, ¿cómo puede afectar esta situación al turismo, la privatización de AENA? Pues yo creo que duramente.
duramente porque el sector turismo no es ajeno a unos beneficios empresariales y trasladarán a las personas, harán promociones, harán diferentes circuitos en función de los intereses. Si este aeropuerto es mío, traigo más pasajeros; si este aeropuerto no es mío, no los estoy gestionando yo, los desvío a otro aeropuerto o otro destino. Claro que nos va a afectar. Esta situación no es nada ajena a las decisiones que se están poniendo sobre la mesa. Capitalismo puro y duro o interés social. Y yo creo que debe de primar, en el caso de las islas, y digo Canarias, como también podemos decir Baleares, el interés social, la conectividad entre las islas. ¿Afectará, Fabián, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en años récord de la llegada de turistas a Canarias? ¿Afectará esta situación al sector? Yo creo que AENA es un medio, no es un objetivo. Es decir, lo que hace que vengan más turistas a Canarias o no es cuán atractiva es Canarias para los turistas o cuán fácil, en este caso, es llegar. Ahí sí que puede desempeñar un papel más o menos modulador la presencia de capital privado en AENA o no. ¿En qué sentido? En que puede, y vuelvo a insistir en la idea anterior, desempeñar su papel a la hora de establecer determinadas conectividades o conexiones con restos de destino solamente por término o fijándolo en criterios de rentabilidad económica. Pero a priori la fortaleza del destino Canarias no depende, afortunadamente, única y exclusivamente del sistema aeroportuario, que también, sino de cómo de importante, de seguro, de términos de calidad tiene esta tierra desde los parámetros turísticos. Carlos, en esta misma línea. Somos el tercer país del mundo en recibir turistas, con 65 millones de habitantes. Los otros dos países que están por encima nuestro, que son Estados Unidos y Francia, tienen este sistema de gestión aeroportuaria donde el capital privado participa directamente de esa gestión aeroportuaria, con lo que no me vale como excusa y desde luego tampoco me vale para alarmar, todo lo contrario. Esto no va a perjudicar, seguramente van a mejorar los servicios en los aeropuertos y además hay que decir que es que en España y en Canarias estamos batiendo récords turísticos y eso es para alegrarlos. Yo estoy con Fabián, al final es un medio, pero desde luego lo que la gente apuesta no es por en qué aeropuerto voy a llegar, sino a dónde voy a ir y tenemos que seguir apostando por Canarias como un destino turístico muy importante y como España en su conjunto de la misma manera. Seguiremos cosechando, bueno, ¿queréis decir algo, José Alberto? Sí, porque vamos a ver, la cuestión de AENA, hay una parte de criterio político y otra la batalla jurídica, que es otro camino que ya veremos. Y la batalla jurídica está en la capacidad que está arreglada en ley de que Canarias, en caso de abandonar la gestión, el gobierno del Estado, pueda hacerse partícipe. Y ese camino veremos a dónde llega. Pero cuando hablamos de la potencia turística, es que no nos damos cuenta a veces de que somos una potencia mundial desde el punto de vista turístico. No digo España, digo Canarias. Para hacernos una idea, Cuba, que todos lo vemos como una potencia turística, tiene 11 millones de habitantes y 2 millones de visitantes. Canarias, 2 millones de visitantes, 2 millones de habitantes y 11 de visitantes. Este año, año récord, casi estamos rozando los 13 millones. ¿Esto qué significa? Que si manejamos bien nuestra enorme y principal fuente de turismo, sí tendremos un capital abierto para la parte de expansión. ¿Cómo? Con un instrumento. Por eso es tan importante AENA. Claro que AENA no es el fin, es el medio. Pero si la herramienta fundamental de nuestro motor económico no está en nuestras manos, ni siquiera nos dejan participar en las decisiones de futuro, ¿cómo tendremos capacidad de, por ejemplo, intervenir en las tasas aeroportuarias? No me digan que las tasas aeroportuarias no tienen que ver con la capacidad de llegada de nuestros visitantes. No ha tenido nada que ver. No ha tenido nada que ver. Muy rápido, porque además precisamente las tasas aeroportuarias no afectan porque precisamente se han eliminado y hemos seguido creciendo durante los 2 últimos años en materia turística. Y con respecto al pleito que plantea el gobierno de Canarias, yo lo que espero es que alguna vez ganen algunos. Porque miren que han pleiteado durante esta legislatura contra el gobierno del Estado y los han perdido todos. O sea, sinceramente, yo creo que con el dinero de los canarios lo que no se puede es pleitear de manera injusta. Brevemente, a los dos que faltan. Bueno, yo no sé si están ustedes, los del PP, capacitados para hablar del dinero público, con toda la que les está cayendo. No sé si les están capacitados para hablar de ello con la que les está cayendo en este momento. Pero claro que afecta, hombre. No miremos, dejamos de mirar al norte de África porque nos interesa, pero tenemos más turistas porque en el norte de África hay guerra. Hemos tenido turistas porque han venido con mucho dinero de Rusia y ahora tienen un problema económico importantísimo. Claro que esos problemas afectan y afecta cobrar más a un avión por estar aquí más tiempo o menos tiempo. Claro que afecta. Y las tasas no se han eliminado, siguen vigentes al día de hoy, se están cobrando barbaridades. Pero pongo un ejemplo, si al sector privado le interesa en un momento determinado cargarse a Vinter, solo tiene que subir las tasas.
y que entre otra compañía. Tan simple como esto. Y eso es lo que no debe de ser. Medio minuto, ¿afecta o no afecta? Vamos a ver, yo quiero reseñar que respecto a José Alberto estoy totalmente de acuerdo. Es decir, hay una posibilidad, así lo recoge el Estatuto de Autonomía, para que en un momento determinado la comunidad pueda participar de la gestión de los aeropuertos. Eso es innegable, está recogido en nuestro marco jurídico y creo que desgraciadamente las últimas tiranteses, por decirlo de alguna manera, o desencuentros entre gobierno del Estado y gobierno de Canarias ha imposibilitado la participación del gobierno de Canarias en esa posibilidad de cogestión. Ahora bien, ¿va a influir de manera decisiva? No. ¿Son las tasas decisivas? Sí. Vamos a ver. Si a un turista le sale más caro llegar a Canarias, probablemente tengamos menos éxito en la capacidad de atracción. Pero es cierto que aun subiendo las tasas aeroportuarias, Canarias ha ido batiendo récord, no solamente por las tasas o muy a pesar de las tasas, sino porque las circunstancias, la coyuntura mundial ha derivado turistas a Canarias. Muy a pesar de eso, muy a pesar de las tasas, ha habido récord, pero las tasas, si aumentan, es un factor en contra hacia la llegada de turistas, evidentemente. Tenemos que dejarlo aquí porque tenemos que poner otra carta boca arriba. La siguiente carta, Emilia, tiene que ver con lo político, porque están ahí a la vuelta de la esquina las elecciones. Exactamente, la siguiente carta tiene que ver con las elecciones que nos esperan pues poco menos en 3 meses. Como decíamos, la semana pasada la actividad preelectoral se nota y lo hemos visto en los últimos días. El nombre de la candidata socialista a la presidencia del gobierno lo sabemos hace meses, pero este sábado fue presentada su candidatura con la presencia del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. Patricia Hernández recibió el apoyo de los suyos y parece que también Casimiro Curbelo será definitivamente el candidato al Cabildo de La Gomera, y los consejeros del PSOE de La Palma, entre ellos el actual presidente del Cabildo, Anselmo Pestana, serán reincorporados a las filas socialistas. Quien no estará en las listas al Parlamento por las filas socialistas es el vicesecretario de Política Institucional, Francisco Hernández Espínola, también consejero de Presidencia del Gobierno canario. Ha anunciado hoy que no optará al escaño a la Cámara Autonómica en las elecciones de mayo por decisión propia. Y Coalición Canaria está de presentaciones. Hace 2 semanas veíamos al candidato a la presidencia, Fernando Clavijo, presentando candidaturas de Tenerife en un acto en el puerto de la Cruz, y este sábado en Gran Canaria. Coalición Canaria elegirá a los cabezas de lista al Parlamento y al Cabildo por la isla. Los nacionalistas ya han establecido las bases de las que será su estrategia electoral para los próximos comicios en la reunión del Consejo Político Nacional de Coalición Canaria, donde el secretario general ha reiterado que Clavijo es el candidato de Coalición Canaria sin ningún tipo de fisuras. Y hoy volvemos a mostrar una nueva quiniela de candidatos del Partido Popular, según las informaciones publicadas en los periódicos en los últimos días, aunque todavía, insistimos, no son definitivos. Unos candidatos con sorpresa, como es el caso del Cabildo de Gran Canaria, donde sale en las quinielas María Australia Navarro en vez del actual presidente José Miguel Bravo de Laguna. También ocurre lo mismo en el Cabildo tinerfeño, donde Antonio Alarcó es sustituido por Manuel Domínguez, y las alcaldías capitalinas parecen estar ya definitivas, con Cristina Tavío al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y Juan José Cardona a Las Palmas de Gran Canaria. Bien, pues quinielas que quizás nuestros invitados, o sobre todo nuestro invitado, el señor Tarife, nos puede aclarar, por lo menos dándonos a conocer quién será el candidato del Partido Popular a la presidencia del Gobierno. Esta es la pregunta, Carlos. Bueno, pues todavía no se sabe, es que se acaban de formar los comités electorales. Porque Soria ha dicho que él irá donde quiera su presidente, y la pregunta es, ¿Soria quiere venir a Canarias? Bueno, yo creo que ha quedado demostrado en la historia política de Soria que precisamente él se ha fajado por esta tierra. Ha sido alcalde del municipio que lo vio nacer, ha sido presidente del Cabildo de la isla, se ha presentado en varias ocasiones a la presidencia del Gobierno de Canarias, ha sido vicepresidente del Gobierno de Canarias, por lo tanto para él no supondría ningún esfuerzo. Pero dicho esto, que es lo que estaba comentando antes, estamos en fase bueno, acaban de confeccionar los comités electorales, y yo calculo que para mediados de febrero pues tendremos el panorama electoral un poco más despejado, ¿no? Pero esas quinielas que ha dado nuestra compañera Emilia, ¿cuánto hay ahí de porcentaje que puede ser muy cierto? Vemos a Astrid Navarro como presidenta del Cabildo de Gran Canaria. Las 4 personas que han salido en la foto son 4 personas muy relevantes del partido, que yo estoy seguro que van a estar en primera plana. Pero dicho esto, todavía es que no sabemos cómo va a quedar la parrilla electoral. Bueno, pues hay cierto mutismo todavía en la fila del Partido Popular. En Coalición Canaria está José Alberto casi todo despejado ya, ¿no?
Bueno, tenemos la sensación de que las tareas están hechas y al ritmo adecuado. No está hecho todo porque una cosa es elegir los cabezas de cartel y otra la confección de las listas electorales. A veces estamos excesivamente obsesionados en ponerle la cara al cartel y no nos damos cuenta que al final no es tan importante la cara como el equipo y como las ideas. Hemos hecho la primera parte, además tenemos responsabilidades de gobierno en la mayoría de las instituciones y tenemos que estar centrados en lo que estamos centrados, que es en gobernar y en tomar las decisiones correctas. Pero sí, tenemos la mayoría de los cabezas de cartel bastante definidos, de luego a la presidencia del gobierno. Hemos iniciado un camino además de mayor participación en la elección de estos candidatos, yo creo que es el camino correcto. No sé si es suficiente o aún hay que profundizar más en este camino, pero desde luego nosotros no decimos será quien diga el presidente que sea, o sea, no es quien diga Rajoy será aquí en Canarias o al Cabildo irá quien diga Soria, no, nosotros primero consultamos y decidimos entre todos. Y será bueno o malo, es legítimo, pero en nuestro sistema es diferente. ¿Y en el PIL cómo va el proceso, Fabián? Bueno, pues en lo que se refiere a la plancha que puede ir, en este caso, al Parlamento de Canarias, nosotros hemos avanzado en las negociaciones con Nueva Canaria. Es decir, así nos presentamos hace 4 años y estamos entablando las suficientes conversaciones como para que vuelva a ser una realidad. El producto de trabajo de estos 4 años ha sido positivo para los dos, con un buen entendimiento, y en eso estamos, con la posibilidad además de que se abran listas conjuntas incluso en los diferentes municipios y en el Cabildo de la isla de Lanzarote. Bueno, en el PSOE también sabemos hace tiempo que la candidata es Patricia Hernández, pero ayúdeme usted a interpretar la noticia que conocíamos hoy. Francisco Hernández Spínola no va a seguir. ¿Cómo se debe interpretar esta...? Yo pensé que me seguía llamando Javier Abreu, no Paco Espínola. No, pero es compañero suyo, digo. No, yo no entro en esas historias. A veces estos guiones yo no sé quién los hace, ¿no? Si es para ayudar o para meter el dedo en el ojo. Ni lo entiendo ni lo comprendo. Es más, me alegra que el PIL haya aclarado lo que yo llevo diciendo aquí en algunas tertulias, que van a ir con Nueva Canarias, cosa que le honra a Fabián decirlo. Quedan 4 meses por delante por unas elecciones, podemos terminar cansando a los ciudadanos con dimes y diretes sin necesidades. Yo creo que a todo el mundo que le gusta la política, que lleva un montón de años, le gustaría repetir, pero que cuando no hay posibilidades, pues no hay, y una retirada a tiempo es casi una victoria para algunos, pero no le demos mayor importancia. Son los ciudadanos y las ciudadanas los que tienen que ir a votar, los que tenemos que convencer para que vayan a votar porque somos los mejores o porque tenemos mejor programa o mejor proyecto. A partir de ahí no hace falta darle muchas vueltas a la ruleta. Déjeme que le pregunte, ¿usted iría a cenar con Pablo Iglesias? No. No iría a cenar. No. ¿Usted iría a cenar con Paulino Rivero? Yo sí. No, bueno, yo le pregunto. Es que la pregunta es esta. No, le pregunto. Estas preguntas, perdóneme un segundo, estas preguntas en una televisión pública no son buenas. Usted cuando tenga aquí a Clavijo le pregunta, ¿usted iría a cenar con Paulino? No se la hace, ¿no? Entonces, ¿por qué me la hace a mí? ¿Sabe por qué se la ha hecho? Porque he escuchado a Susana, inocentes todos. a su compañera Susana Díaz y ha dicho que no, y yo también ningún problema. Y yo le he contestado con naturalidad. Pues, no se me ocurriría. Es más, adelanto para que luego no haya rubor en estas cosas. Me gustaría que la televisión pública fuera un poquito más respetuosa con los partidos, pero en fin, hay lo que tenemos y tampoco hay que volverse loco. Adelanto, a mí me parece que lo que ha hecho los 2 señores que fueron a cenar en nombre del PSOE con Pablo Iglesias le han hecho un daño tremendo al Partido Socialista. Me refiero a Zapatero y al señor Bono. Yo no lo hubiera hecho. Me parece una falta de respeto pasar unos meses sin contarlo. Dicho lo cual, espero que la televisión pública tenga un trato igualitario para todos. Somos respetuosos. Usted está diciendo lo que realmente quiere decir. Lo que pienso, claro, y usted también, ¿no? Perfecto. Usted también, ¿no? Sí, perfecto, yo también. Perfecto. Bueno, los 4... Evidentemente, cuando hablamos de cenar es que no hablamos de cenar. Porque yo sí me iría a cenar con Pablo Iglesias y a tomarme unas cañas si hace falta. Bueno. Otra cosa es que pusiera mi destino en sus manos, eso en la vida. Pero irme a cenar y a tomar una... Lo que pasa es que es evidente que no se fueron solo a cenar. No fueron a cenar. Bueno, eso es una obviedad. ¿Manejan los partidos, los 4 que están aquí en la mesa, pues un poco la estadística de cómo puede presentarse estas elecciones, Carlos? ¿Cómo puede ir en mayo? Yo es que creo que son unas elecciones, lo han dicho además las personas que me han precedido la palabra, que es más importante lo que vamos a presentar, o sea, el proyecto que se va a presentar. Incluso es más importante, como bien ha dicho José Alberto Díaz Estebanes, la gente va a mirar la lista, quién va a cada lista, cuáles son los equipos, que las primeras espadas, desde mi punto de vista. Yo creo que es mucho más importante a día de hoy saber lo que se le va a decir al ciudadano y sobre todo intentar que el ciudadano participe. Los niveles de abstención que en otras elecciones municipales hemos visto, a mí personalmente nunca me han gustado. Soy de los que piensa
que cuanta mayor participación mejor. Y espero que eso sea así el próximo 24 de mayo. Quedan pues prácticamente 115, 116 días y espero que el día 24 de mayo el mayor número de canarios salgan a votar y salgan a elegir. La misma pregunta a los tres, Fabián. Bueno, yo creo que a nadie se le escapa el hecho de que en Canarias, también en el Estado español, se viven momentos de incertidumbre, por no decir turbulentos desde el punto de vista político. Quizás a la mayoría nos gustaría que fueran un tanto más tranquilos. Hay un fenómeno que es el fenómeno Podemos, que a nadie se le escapa, que parte de una clara situación de descontento de gran parte de la sociedad, que lleva a votar o a pronunciarse a favor de una opción política a una sabienda de que no es la mejor o que su programa no puede ser el mejor para estas ocasiones. Eso es lo que a mí francamente me preocupa, que personas con cierta formación, preparación, se decanten solamente movido por una ansia de cambio, por alguien a sabienda o por un proyecto a sabienda de que ni por asomo es el mejor para estas situaciones. Es lo único que yo creo que puede distorsionar algo el arco parlamentario canario. Respecto a lo demás, yo comparto las palabras de Carlos, incluso las hago mía en algún mitin de pasadas elecciones. Siempre le digo a la gente, vayan a votar aunque no sea al PIL. Siempre lo digo, pero vayan a votar, porque es el verdadero ejercicio para aquellos que creemos en la democracia. Yo, cuando me presento en nombre del PIL ante un auditorio, doy mi mensaje, pero parto del hecho de que aquel que ha ido a escuchar puede ejercer su voto o no, le puedo convencer o no. Y el ejercicio más alto de la democracia, más digno, es el de depositar la papeleta. Javier, creo que no estás de acuerdo con lo que estás diciendo, ¿no? Te escuchaba un poco no sentir lo que decía No, yo creo que Fabián. por sus actos lo conoceréis, ¿no? Yo creo que la gente lo que está harta es de los corruptos, de la gente que se ha metido en la cárcel porque ha metido la mano en la lata del gofio y se lo ha llevado fresquito. Y esos cabreos que los partidos no saben reaccionar, los partidos no han sabido ser contundentes con esto, es lo que cabrea a mucha gente. Y luego vienen algunos populistas que se aprovechan de esa circunstancia de que los partidos no han sabido. Si los partidos en general, todos, aquí no se escapa nadie, no se están dando cuenta de esta realidad social, serán castigados en las urnas, sí o sí, porque la gente lo que no quiere es gente que haya metido la mano en la lata del gofio en las listas electorales. Quiere gente honesta, trabajadora y que cumpla con sus obligaciones y que si dan una palabra y si prometen una cosa en una campaña, la cumplan. No al día siguiente pacto con quien me da la gana, no te contesto lo que yo quiero y me meto la mano en la lata del gofio, me lo llevo todo fresquito y aquí no ha pasado nada. Eso es lo que cabrea a la gente. No cabrea a la gente otro tipo de historia, cabrea eso. Y eso da alas a los populistas que van a terminar quitando algunos de esas candidaturas. José Alberto, cerramos ciclo. Hombre, si lo que pides es un pronóstico, es casi hacer un ejercicio de la bruja Lola en este momento. En fin, hasta las empresas más solventes de sondeo no hacen más que cambiar sus propios pronósticos. ¿Por qué? Porque resulta muy difícil de interpretar cómo ese fenómeno, llámese Podemos o llámese como lo quieran, quizás le estamos haciendo el excesivo favor de nombrarlos continuamente cuando lo que hacen es encarnar un voto de cabreo, un voto de entraña, un voto justificado, un voto de hartazgo. Lo que tenemos los ciudadanos, todos, que tenemos una sensación de que esto no va bien, no va bien. Y entonces ese impulso de votar con las entrañas. Pero las próximas elecciones no son unas elecciones europeas que nos pilla con cabeza de cartel, no, no. Son las elecciones a nuestro alcalde, a nuestro presidente del Cabildo, al de la comunidad autónoma, al que tiene que responder y programar algo para nuestra vida, cuando salimos por la mañana, nuestras calles, nuestros acerados, nuestra luz. Y eso hay que ponerle caritas, y nombre, y rostro, y programa. Y eso no me vale con un señor con coleta que digas de no sé dónde, porque bueno, y es verdad que existe ese voto de cabreo. ¿Por qué? Por la corrupción, por ejemplo, es verdad. La corrupción es un caldo de cultivo estupendo para los salvapatrias y para los demagogos. El problema es que el voto no puede ser para quitar, sino para poner. El voto no debe ser para destruir, sino para construir. Por lo tanto, que se vote a quien se quiera, de cualquier opción política, pero que no se vote con las entrañas para quitar o para destruir, sino con la cabeza en el futuro para construir para todos. Pues vamos a analizar lo que ha ocurrido este fin de semana en Grecia, que no ha dejado indiferente a casi nadie, Emilia. Efectivamente, parece que allí sí que han votado con las entrañas. Hablando de elecciones, no podemos pasar sin detenernos unos minutos en los comicios griegos del pasado domingo y sus resultados y, por supuesto, sus consecuencias también. Syriza, la coalición de izquierda radical griega, ganó las elecciones a 2 puntos de la mayoría absoluta
y eligió pactar con ANEL, un partido de la derecha nacionalista. A priori parece algo contradictorio, pero lo cierto es que tanto Alexis Tsipras, líder del partido ganador, como Panos Kamenos, el líder nacionalista, tienen en común varios puntos, entre ellos renegociar la deuda que Grecia tiene con el resto de Europa. Este mismo jueves se producía el primer contacto de varios que va a haber entre el presidente del Parlamento Europeo y el primer ministro griego. Bueno, pues no sabemos lo que va a decir esas reuniones. Lo que sí sabemos ya es que Alemania ha endurecido su postura frente a esas negociaciones, tal vez quizás mirando a otros países pensando que van a copiar la opción de Grecia. A ver qué ocurre. 4 políticos que nos acompañan en esta mesa y les voy a pedir a cada uno de ellos pues una evaluación de lo que ha ocurrido en Grecia. ¿Cómo lo ves, Fabián? Pues bueno, yo creo que el resumen es que es el voto del cabreo, evidentemente, partiendo de esa base. Pero también hay que recordarle, en un ejercicio de responsabilidad de aquellos que hacemos política, pongamos nombre o no, que gobernar es francamente difícil y dedicarse a la política es difícil. Y hacer política desde la oposición y amparándose en el sufrimiento de mucha gente es francamente fácil, sobre todo cuando se lanzan mensajes oportunistas y demagogos. Pero una vez que se lanzan esos mensajes y se encuentran con la realidad de gobernar, es francamente difícil traspasarlos, ejecutarlos en la realidad. Yo estoy seguro que el 80% del programa de este señor no va a poder ser ejecutado, entre otras cosas porque a nivel internacional tiene algunos compromisos que cumplir, como es evidente. A nivel internacional, a nivel de la Unión Europea, pero sobre todo a nivel nacional. Antes de entrar a plató ya recordábamos algunos datos que has trascendido en estos días, ¿no? De cómo la bolsa se ha desplomado, cómo ha salido dinero del país y cómo en el fondo la confianza que parecía estar generada pues no está depositada por los mercados que de alguna manera también dirigen la política de un país. Carlos, un poquito más breve si puede ser, otra de ese día. Muy rápido, es que gestionar no es hablar a los ciudadanos desde un plató de televisión. Gestionar es levantarse a las 6 de la mañana, entrar en tu despacho, ver lo que tienes en el día, salir a la calle y llegar a las 11 de la noche. Evidentemente se van a encontrar con un problema, no solo que no van a cumplir ese programa electoral, sino que además, a pesar de que los ciudadanos han votado en Grecia, pues con esa especie de enfado, con la cabeza ya han quitado en el mes de enero 11.000 millones de euros de los bancos en Grecia, por el temor a un corralito. Es decir, yo sigo insistiendo, no se van a buscar soluciones milagrosas, tienen que afrontar las reformas y los ajustes necesarios para poder afrontar una deuda que es de ellos, que es del propio país de Grecia. Javier, ¿cómo lo ves? Bueno, empezando por lo último, no es solo la culpa de Grecia, también es de los bancos alemanes que fueron allí a decirles cojan el dinero que ya me lo pagarán algún día. Y ahora vienen en plan usureros a páguenmelo hoy, yo no quería dentro de 20 años, quiero que me lo paguen hoy. Bueno, dicho eso, los griegos han votado en libertad, en democracia, nadie pone en duda esas elecciones, no ha habido engaños, como tampoco lo pueden haber aquí, ha habido alianzas. Pero lo raro es que 24 horas después, no habían pasado 24 horas, el partido que se llama de izquierda, entre comillas, lo de izquierda a estas alturas, pacta con un partido homófobo y machista y racista y le da entrada en ese gobierno. Y esto parece que a nadie le extraña, donde dijeron una cosa en la campaña y luego 24 horas, no llegaron a 24 horas, el lunes por la mañana estaban pactando con un partido machista, racista, antieuropeo y cuantos calificativos les podamos poner. Y Europa, en su conjunto, no se ha asustado de este hecho, sino se ha asustado del hecho económico, de cuándo nos van a pagar el dinero, nos tienen que pagar el dinero, de eso es lo que están hablando todos. Pero de los otros derechos, de los derechos de las personas, de los seres humanos, de esto poco se ha hablado. Que un partido racista, homófobo y machista esté dirigiendo en estos momentos o participando de ese gobierno. Y lo peor, la primera medida que ha tomado el gobierno es nombrar a todos los ministros hombres. En Grecia no hay una mujer que sirva para estar en el gobierno. Otra barbaridad que un partido de izquierdas en sus esencias de constitución no debería de permitir. Y lo han permitido y lo han aplaudido, que es lo peor todavía. Es decir, donde digo Diego. Y esto es lo que la gente termina pagando y cabreándose en las urnas. José Alberto, lo que ha ocurrido en Grecia puede ocurrir en España. Vamos a ver, yo como en la lejanía, las interpretaciones que podemos hacer aquí, a mí hay dos cosas que me hacen por lo menos cierta gracia. La primera, no he hecho más que escuchar antes, durante y después una frase que es Grecia no es España. Quienes han ganado y quienes han perdido, desde aquí Grecia no es España, pero ¿ustedes han seguido alguna vez unas elecciones en Grecia con el mismo interés que ahora? Nunca. ¿Quién era el anterior ministro de no sé qué? No se entera nadie. ¿Por qué?
porque evidentemente se está intentando hacer una traslación en España. Primer fenómeno curioso. Y segundo, nunca he visto tantos herederos de una victoria. Dicen que la victoria tiene muchos herederos y la derrota es huérfana. Yo conozco al menos 5 líderes políticos de 5 partidos diferentes que se consideran herederos legítimos de Syriza en España. Ellos encarnan el espíritu de Syriza. ¿Por qué? Si Syriza es una coalición radical de izquierda, coalición. Y aquí hay un montón de gente que se considera heredera, incapaces de ponerse de acuerdo ni para cruzar a la esquina. Son 18 partidos políticos los que forman Syriza. Claro, luego aquí algunos que se llaman herederos son incapaces de ponerse de acuerdo. Dicho esto, yo creo que hay que mostrar el máximo respeto por una decisión legítima, que es la del pueblo griego, y que al final no podemos faltarles al respeto. Y creo que hay un error básico en Europa, que es haber intentado contrarrestar ese exceso simplemente con el voto del miedo. No es posible. Por lo tanto, me llevo a la misma sorpresa también que Javier. Primeras decisiones de Syriza. La primera, pactar con la derecha nacionalista. Segunda, un gobierno solo de hombres y ni una mujer. Tercera, rectificar lo que antes era el impago de la deuda por una renegociación de plazos. Y digo, pues aquí hemos votado. Me preguntaré yo si fuera griego. Bueno, pues ese es el análisis que han hecho hoy los 4 políticos que nos acompañan de lo que ha ocurrido en Grecia este fin de semana. Emilia, más historias y un nombre propio, ¿no? Más asuntos, más asuntos. Sí, a principios de semana se conocía la noticia, la candidata del PSOE a la presidencia del gobierno, Patricia Hernández, pues está embarazada. Igual que la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, la propia Patricia Hernández lo confirmaba a través de las redes sociales con esta foto que van a ver. Nosotros desde aquí, desde luego, la felicitamos. Pero su embarazo es objeto de debate y nosotros nos preguntamos por qué. La proximidad de las elecciones y su alumbramiento quizás puede ser una de esas razones. Hoy no tenemos en la mesa a ninguna mujer, pero nos preguntamos si este debate se hubiera, bueno, salvo yo, que no me presento a las elecciones, si este debate se hubiera dado si el candidato a la presidencia del gobierno pues hubiera sido un hombre el que espera un hijo. No, yo creo que aflora ahí el machismo más puro de la sociedad a veces. Alguien le ha preguntado a Paulino, por ejemplo, qué pasa con sus hijos, qué ha pasado. O a Román Rodríguez, cuando fue presidente por Coalición Canarias, le ha preguntado qué ha pasado con sus hijos, y así sucesivamente. Esto es una auténtica aberración. A Rajoy, qué ha pasado con sus hijos, o a Zapatero, excepto aquella visita a Nueva York, lo demás nunca se sabía absolutamente nada, pero alguien le preguntó qué pasaba con sus hijas. Es el machismo. ¿Por qué hay que preguntarle a una mujer estas cuestiones y no se le pregunta a un hombre? ¿Qué pasa? ¿Que el hombre solo tiene la obligación de ir al despacho, hacer política, gestionar, viajar, y cuando llega a casa tiene que tenerlo todo preparado? Eso es machismo. Igual derechos tiene un hombre que una mujer e igual responsabilidades y obligaciones. La diferencia única, para mí, es que la mujer tiene que llevar al niño dentro pues 9 meses. A partir de ahí la responsabilidad es compartida de los dos, ¿no? Para ti no, para la naturaleza. No, claro, a algunos no les gustaría. No, estoy totalmente de acuerdo. Es más, yo no creo que haya debate, no creo que haya un debate real. ¿Qué es lo que pasa? Que creo que se está produciendo una especie, antes hablamos del fenómeno Podemos, yo diría un fenómeno deluxe. Hay un fenómeno de salsa rosa y deluxe en la política española, que parece que todo se dirime en esas tertulias de gritos y de bueno y de cachondeo y de rumores y tal, ¿no? Una señora que se presenta al presidente del gobierno de Canarias legítimamente está embarazada. ¿Y yo tengo una corbata roja. ¿Y? Es que no veo el debate. No, para nada, no. En todo caso, felicitarla. Yo creo que la maternidad siempre es una excelente noticia y a partir de ahí darle naturalidad. Estoy con Javier Abreu. Es que esta cuestión en los varones nunca se da. O sea, nunca nos hemos planteado si el candidato al cabildo de no sé qué es padre o no, si tiene 2 o 3 hijos. O sea, yo sinceramente felicitarla y que vaya todo excelente. Yo lo único que puedo añadir es que hay un hecho que es evidentemente obvio, y es que ella tiene que enfrentarse a un periodo electoral en una situación física delicada. Es lo único que puede afectar a, digamos, a la normalización de una campaña electoral, que no pueda estar en determinados casos. ¿Porque no es normal estar embarazada en una campaña? No, es lo normal. Lo que puede ser darse el caso, digo, que hay mujeres que tienen embarazos de riesgo. Y hay hombres que son bobos, y hay hombres que tienen enfermedades, y hay hombres que no deberían presentarse en las listas y van y no deberían de estar. Yo lo digo, y que Javier, eso no es argumento, Fabián, perdóname, no es un argumento. Yo creo que normalidad. La normalidad es que cada uno haga con su cuerpo y con su momento de su vida lo que le dé la gana. Bueno, otra cosa si tiene buenas ideas o no.
El debate no da para más ya. Yo ¿no? no, Yo creo lo que único está- que no quería centrar, como es lógico, ni el discurso político del PSOE en el embarazo. Enhorabuena a la candidata. Le va a pero llamar eso- Javier al niño. Lo que sí es cierto es que en un momento determinado... O Pedro, oye, Pedro Sánchez, ¿no? No, Pedro, Javier, ¿no? Javier. Bueno, vamos a hablar de niños. ¿Qué les parece si hablamos de niños de verdad? Vamos a hablar de niños, de nuestros particulares niños, Emilia, que analizan la actualidad y de qué manera tan curiosa ellos, ¿no? Efectivamente, vamos a prestar atención a estos niños. Una semana más, los más pequeños de la casa nos van a dar las lecciones de lo que se escucha pues a diario en la calle. Este jueves son los niños del Colegio Chapatal de Santa Cruz de Tenerife los que se han apuntado a esta partidita de envite. Las rebajas son que ponen el precio un poquito más bajo para que compren más y para que los almacenes estén un poquito más vacíos. Cuando rebajan las cosas para ganar dinero, que hay una cosa que vale 1.000 euros y lo rebajan a 1 euro. Bajan para que la gente, como que no tenga tanto dinero, pues pueda comprar. Lo que una cosa puede costar 35 euros y ahora la bajan a 24. No tirar papeles a la calle. No dejar las luces encendidas. Tirar la basura. Reciclar. No dejar el grifo abierto. Y no dejar las luces encendidas. Poniendo el papel en un sitio, la lata en otro. Siempre que mi madre va a tirar basura, digo, separa las cosas, pero al final no las separa. Apagar las luces cuando me voy a un sitio. Y solo llevar un coche cuando voy a un sitio. Han estado excavando y no encuentran petróleo. No han encontrado. Han encontrado. Que no han encontrado. Que no hay petróleo. Que los chicos de Ucrania no tengan guerra. Yo deseo que vaya a la luna montada en un cohete. Yo deseo no venir más al cole. Que todo el mundo sea feliz. Toda la gente sea feliz y que nunca esté enfadada. Que haya felicidad en el mundo. Que la gente mala no se ponga tan mala. Que haya paz en el mundo. Que haya amor. Que todo el mundo que tenga cáncer se recupere. Que todo el mundo que esté en el paro tenga trabajo. Yo que mi madre nunca me desapunte a este colegio. Y yo también. Bueno, lo tienen claro, ¿eh? Que no me desapunten del envite a mí. A mí tampoco, ¿no? Además me ha gustado mucho que decía que él deseaba no ir al colegio. Yo me veía reflejado cuando tenía su edad que tampoco quería ir al colegio. ¿Ustedes querían ir al colegio cuando eran pequeños o no? ¿O sí? Yo creo que todo el mundo quería ser... Igual que este- Fabián tiene pinta de Fabián, sí, pollo. Fabián, de sí, pollo. además estábamos todos de fiesta. Fabián seguro. A mí le gustaba el colegio. Gracias a los cuatro por acompañarnos en este jueves, a Carlos Tarife, a José Alberto Díaz Estebanes, a Javier Abreu y también a Fabián Martín por acompañarnos en esta noche de envite. Allí también, Emilia, La gracias. semana que viene. Y a ustedes, pues emplazarles al próximo jueves, donde volveremos a la misma hora para debatir más asuntos que competen a esta comunidad autónoma. Gracias y buenas noches.